Bueno, ok. Bueno, la clase pasada habíamos visto lo que eran tipos de tratamientos de suelos en suelos normales y suelos metaestables, que eran los suelos que habíamos clasificado como suelos especiales, y habíamos hecho una mención rápida, digamos, a distintos tipos de inyecciones, así que hoy la idea es entrar un poco en detalle en esto, hacer unos breves comentarios de la parte de auscultación, que es un proceso que se debe ejecutar en simultáneo, digamos, o desarrollar para ser ejecutado también con cualquier tipo de tratamiento de suelo o intervención que se tiene que realizar en terreno que implique algún cambio grande eh, a, a las obras que ya se encuentran a su alrededor, digamos. Bueno, entonces nos metemos ya con inyecciones en suelos. La clase pasada habíamos visto que, bueno, vamos a ver estos tres tipos de inyecciones, lo que sería el jet grouting, para organizar lo que sería el día de hoy, y un tipo de inyección que se llama soil mixing, y después vamos a ver un poco de la parte de auscultación. Ok. Bueno, comenzando con el primer tipo de inyección. La primera tipo de inyección es la inyección de impregnación. Se llama impregnación porque puede impregnar, digamos, los espacios vacíos que tiene este tipo de suelo granular, eh, como acá se muestra una arena. Así que, bueno, por eso se llama inyección de impregnación. Después está la de desplazamiento, que es la que produce el desplazamiento del terreno circundante mediante la inyección de un bulbo, lo cual alrededor de la inyección, digamos, reduce el espacio y produce una compresión, digamos, eh, de todo el terreno todo el terreno que está a su alrededor. Y lo que es la inyección de fracturación, que abre y rellena los espacios del terreno, eh, generando un tipo de fisuras, y se hace no a alta presión, pero se hace a una presión media, generando este tipo de fisuras que produce un tipo de armadura del terreno. Ahora lo vamos a ver más en adelante. Adelante. Ok, bueno, ¿cuál es el objetivo de los tipos de inyecciones? El objetivo de las inyecciones es reducir la permeabilidad del terreno e incrementar la resistencia al mismo. Para eso vamos a necesitar una mezcla que endurezca con el tiempo y un método adecuado para introducir la mezcla en los puntos deseados, es decir, diseñar nuestro método de tratamiento del terreno de acuerdo a el tipo de geología que nosotros vamos a tener. Entonces, metiéndonos con la primera, bueno, esta es una imagen de un tubo manguito con los dos obturadores arriba y abajo. El tubo manguito es ese que está en el centro, estoy hablando de la imagen a la derecha, donde se hace la inyección por la válvula que se encuentra abierta, por lo tanto permite regular la altura a la que se realiza la inyección. Los métodos clásicos de inyección rellenan los huecos y los poros, no produce ningún desplazamiento ni rotura. Digamos. Esta es la inyección de impregnación normal del terreno, en la que rellena los espacios vacíos y punto. Se utiliza para impermeabilizar y para consolidar. Y en función, la mezcla, digamos, es diseñada en función de la porosidad y el diámetro de los huecos del terreno, ¿no? Bueno, acá podemos ver distintas características de la mezcla, el tipo de la mezcla y el tipo de composición, que son las últimas dos filas de abajo, y en las columnas están clasificados los distintos tipos del terreno. Para este tipo de suelo habíamos dicho que era más que nada con una clasificación granulométrica más del tipo granular, es decir, arena limosa o arena arcillosa, arena media y fina, arena gruesa y grava, digamos. Ya cuando el D10 es mayor a 0,5 milímetros, la composición de mezcla es con un mortero de cemento. Cuando va siendo un poco más fino, se deben usar bentonitos o silicatos, y cuando ya es más fino, resinas. Lo que es resina yo no lo he visto que se haya utilizado en Buenos Aires. Sí lo he visto usarse en macizos rocosos,
para consolidamiento de frente y de contorno de un túnel cuando hay material de falla. Digamos que generalmente suele ser una mezcla como suelo fino, depende de la composición que tenga esa falla y cómo se la clasifique, ¿no? Pero se suele usar este tipo de inyecciones con resinas. Las características de la mezcla de cemento con agua, bueno, deben ensayarse en laboratorio en obra la densidad, el porcentaje de sedimentación, el tiempo de Economarge, el tiempo de inicio fraguado y también la resistencia de la compresión a 7, 14 y 28 días. Lo que es el volumen de inyectar, siempre va a ser un volumen de inyectar, va a ser el volumen de la zona a tratar, es decir, todo el volumen del tratamiento que yo voy a hacer, multiplicado por un factor de eficiencia, digamos, de ese tratamiento, multiplicado también por la porosidad del suelo. Y a eso se le suma la pérdida, la mezcla en los bordes de las zonas a tratar, que depende qué tan grande sea, digamos, el espacio de los huecos, eh, mayor va a ser la pérdida que yo tenga. Ok. Eh, ¿Qué criterios nosotros usamos para diseñar el tratamiento? Bueno, el primero es el alcance de la inyección en función del diámetro de los huecos que nosotros hacemos en el terreno, el tipo de la mezcla que se emplea, la presión y el tiempo. Estos son parámetros que se miden, la presión y el tiempo, son parámetros que se miden generalmente todos estos tipos de equipos de excavación y eso tiene un sistema de adquisición de datos en los que en tiempo real se tiene acceso a los mismos y también se guardan en una base de datos. Entonces se generan reportes cada tanto tiempo y uno tiene resúmenes de la presión aplicada y se hacen los gráficos, etcétera, como para gestionar esos datos de una manera mucho más sencilla y no desde el campo que a veces, no sé, con otras actividades que se tienen que hacer, no se alcanza a realizar, digamos. El diseño es en función del objetivo a conseguir y sus límites son muy amplios. Normalmente deben hacerse fases primarias y secundarias, lo ideal es que no sean más de esas, se pueden realizar n fases según sea necesario para lograr el objetivo que nosotros nos planteamos al inicio cuando empezamos a diseñar el tratamiento. ¿Cuáles serían los criterios de cese para decir, listo, hasta acá hice el tratamiento y listo, ya logré mi objetivo, paro acá, no tengo que hacer más nada? Entonces, siempre tengo que parar cuando se produce un movimiento en una estructura. Obviamente para esto tengo que tener un sistema de ocultación y monitoreo sobre las estructuras que están aledañas a, a la intervención que yo estoy realizando. La presión se tiene que limitar a la necesaria para producir la circulación de la mezcla. En las inyecciones químicas, las presiones pueden llegar hasta 15 kilos por centímetro cuadrado y con volúmenes y caudales inferiores a 5 litros por minuto. Y el otro parámetro para decir hasta acá voy a realizar mi inyección es que ya alcancé el volumen de inyección prefijado máximo que yo tenía. Es decir, ya hice la inyección de todo el volumen que yo tenía previsto, y si aún se sigue inyectando, digamos, en lo que es la inyección de impregnación, y no sale por arriba, porque generalmente se empieza eh, digamos, a tapar, y no es que la impregnación es infinita, eh, obviamente tengo que parar. Y si se inyecté más volumen y no logré obtener mi resultado, quiere decir que o la porosidad del suelo es más grande, o no estaba bien diseñada la mezcla, la presión de inyección fue más grande de la prevista, o lo que sea, que hizo que el cálculo de volumen sea inferior a lo que yo había previsto. Ok, ahora vamos a ver lo que es la inyección C, que es la de fracturación, que es la que abre y rellena las fisuras desplazando el terreno como muestra la imagen. La B la vemos en tercer orden, digamos.
En lo que es las inyecciones de fracturación, como lo dice su nombre, digamos, se persigue la rotura del terreno por fracturación hidráulica, obviamente en forma sistemática y controlada, que es provocada por la propia presión del fluido de inyección. Quedan rellenas las fracturas y se produce un armado que impermeabiliza y consolida el terreno. Puede producir levantamientos en construcciones existentes en el entorno de la inyección y también obviamente puede producir desplazamientos, por lo tanto también puede caer dentro de la clasificación de las inyecciones de desplazamiento, pero a mí me gusta decir que son inyecciones de fracturación. El objetivo de estas inyecciones es mejorar el terreno y obviamente también compensar asientos. Dentro del material adjunto a la cátedra hay un paper sobre las intervenciones de este tipo de inyecciones realizado sobre la Torre de Pisa, que bueno, se puede ver. La utilización es de hace no más de 30 años, digamos, que se empezó a utilizar este tipo de inyección. Se utilizan mezclas fluidas. Los planos de ruptura son discontinuidades o irregularidades del terreno y perpendiculares a la tensión principal menor del terreno. Se basa en la repetición de las fases de inyección a través del tubo manguito. El alcance del mismo puede llegar hasta 5 o 6 metros desde la perforación. Y los campos de aplicación son para suelos un poco más, para suelos cohesivos, no como la anterior que habíamos visto que era para suelos granulares. La presión es media, digamos, va desde los 10 hasta los 30 bares. Ok. Entonces, bueno, habíamos visto suelos cohesivos, limos y arcillas, y en rocas muy blandas o fisuradas o material de brecha de falla, como había comentado anteriormente. Las mezclas son lechadas, digamos, con una relación de cemento aproximadamente 1, y los volúmenes son de 40 a 150 litros, que son inyectados en diferentes episodios, digamos. Abajo se puede ver una imagen donde está la condición inicial del terreno, luego cuando se está realizando la primera inyección a través de los obturadores y del tubo manguito, un segundo paso de inyección donde se ve que la rotura del terreno es mayor, y en pasos sucesivos donde sigue aumentando la fracturación del terreno. Bueno, acá se pueden ver las imágenes de la inyección de fracturación y su efecto sobre el terreno. Abajo a la derecha se ve un tubo manguito PVC que quedó abandonado en, en el tipo de suelo. Parece como que si fuese un bloque de cemento el suelo. Obviamente eso se produce por la rotura, el cosido que se realiza con estas fisuras y la compactación del terreno que se logra a través de esa presión de inyección de la lechada. Bueno, acá hay un diseño típico de inyecciones de presión y fracturación debajo de un edificio. Un comentario que le hice en el turno anterior, digamos. eh, em, Acá que se ve como una diagonal, digamos que sería un plano de trabajo inclinado. eh, Siempre para realizar este tipo de inyecciones, más allá porque no es solamente realizar la intervención con la máquina que hace la perforación, sino abastecer todo el sistema, llevar el varillaje de perforación, llevar los materiales, abastecer el hormigón dependiendo de en qué posición esté la bomba para realizar la inyección. Entonces hay que alcanzar este plano de trabajo. Y lo mejor es siempre trabajar desde un plano de trabajo que sea plano para poder realizar este tipo de tratamiento, digamos. Em, bueno, sí, eso. Acá hay un ejemplo del Metro de Londres. Creo que la obra del Crossrail, que bueno, obviamente acá abajo a la izquierda se ven el perfil más o menos con tres tipos de terrenos: un relleno y aluvial, gravas, y después más abajo la arcilla de Londres, que es como si fuese la arcilla azul de Buenos Aires. Es bastante plástica, digamos, y difícil para la excavación.
Los tipos de tratamiento, bueno, se ven dos tipos de tratamiento que son realizados de un pozo que está ejecutado al lado de la estación de Westminster, y se puede ver que primero se hace una impermeabilización de la zona de las gravas, digamos, todo esto para proteger tanto sea la calle con las instalaciones que están debajo, como el Big Ben, digamos, pues para controlar los asentamientos del mismo, digamos. Y después lo que se hace es una inyección en horizontal también para hacer una compensación de asientos. La impermeabilización de las gravas es una inyección de impregnación, y mientras la compensación de asientos es lograda mediante una inyección de fracturación realizada en las arcillas, que es un material mucho más cohesivo. Bueno, ahora vamos a ver las inyecciones de comportación o de baja movilidad, que son estas que están en el centro, que básicamente es que desde cada obturador, digamos, se produce, en el fondo donde se va realizando la inyección, se produce un bulbo, que lo que hace es desplazar el terreno circundante. Bueno, abajo a la derecha se puede ver cómo se va construyendo, digamos, cada columna. Ahí quedaron completas las tres columnas. Entonces, bueno, como habíamos dicho, es un bulbo de mortero seco y friccionante que se expande bajo presión, desplazando el terreno circundante. Este tipo de tratamiento es aconsejable para suelos granulares, arenas y gravas, así como la inyección de impregnación. Las mezclas es de mortero seco, con presiones de 1,5 a 3 megapascales y volúmenes del orden del 0,5 metros cúbicos por cada metro de perforación. Las inyecciones de mortero seco pueden ser de compactación o desplazamiento cuando el cono de Abrams es menor a 5 centímetros, y de baja movilidad cuando el cono de Abrams es menor a 10 centímetros. Objetivos. La mejora con este tipo de tratamiento, uno logra la mejora del terreno por la densificación, por esa compactación que se logra. La configuración de elementos estructurales se pueden hacer como si fuesen micropilotes, eh, utilizarlos para la transmisión de cargas. A mí no me gusta por un tema de calidad del mismo. Tratamientos de terreno de suelos cársticos, que los suelos cársticos son suelos solubles en los que se producen grandes cavidades dentro del macizo, eh, dentro del terreno, perdón, en los que ante la presencia de agua los mismos son solubles, digamos, entonces se produce se puede producir un gran hueco que puede finalmente convertirse, quizás que llegue hasta la superficie, digamos. Se puede hacer levantamientos controlados del terreno para compensar movimientos de asentamiento de estructuras ya existentes, y también se puede lograr un efecto de homogeneización para una mejora en los tramos débiles, digamos, de terreno que tenemos a lo largo de todo un estrato. Bueno, la aplicación como elementos estructurales, esto es lo que veíamos como si fuese un micropilote con una barra de acero, digamos, la placa de anclaje y las tuercas para hacer eh, digamos, como si fuese un tipo de anclaje. Esto se usa sobre todo para lo que serían paratías, para sostener terreno que se encuentra en vertical o un poco en escarpado, como en horizontal, eh, para hacer de contención, por ejemplo, cuando hay una montaña cerca de una autopista o de una línea ferroviaria, etc. Para hacer el recalce de una estructura que ya existe, digamos.
Acá se puede ver un ejemplo de compensación de asientos posterior al, al pasaje de una tunelera por un sector. Como se ve arriba a la derecha, ya se encuentran preexcavados, donde dice pre-drill grout holes. Ya están preexcavados, digamos, estas perforaciones. Entonces, cuando pasa la tunelera, donde termina, digamos, las dos filas de rectángulos, que serían cada uno de los anillos que se instalan a medida que va avanzando la excavación de la tunelera. Los asientos se van produciendo sobre todo en la parte trasera, por cómo es la excavación de este tipo de tuneladora, en la que el asentamiento más grande se produce detrás del escudo, donde están los primeros anillos, y por lo tanto ahí es donde se debe realizar el- la compensación de asientos, que es donde ya se ven mm, los tratamientos que ya han sido intervenidos, digamos. Lo mismo acá se puede ver un tratamiento vertical sobre el extrado del túnel, para cubrir tanto lo que sea la compensación de asientos de lo que sería la carretera o el ferrocarril a la derecha, y también de servicios existentes. Ok. Y lo mismo con el tema de la perforación inclinada que también se realizó en el otro. En lo que sería la aplicación a terrenos kársticos, como les había comentado, el terreno kárstico es aquel que ante la presencia de agua, digamos, se puede producir este tipo de cavidad en el suelo, y si el mismo está próximo a la superficie, digamos, puede convertir en una chimenea, produciendo un gran vacío. Esto es un efecto bastante más común de lo que uno o yo pensaba, por ejemplo, cuando estaba en la facultad. Eh, y el tipo de solución más común es aplicar una inyección de este tipo de baja movilidad combinada con un mortero más y menos seco, para hacer el relleno de esta cavidad. Obviamente ese relleno no es para nada económico, digamos. Bueno, las inyecciones de baja movilidad, la idea sería rellenar las cavidades de pequeño tamaño, como se ven en la imagen a la izquierda, y en las de mayor tamaño, como se ve a la derecha, en intermedio, digamos, rellenar la cavidad con un mortero más fluido, y cerrar el pasaje de ese mortero más fluido con dos pilares en los extremos, utilizando un mortero más seco, digamos. Para realizar las plantillas, bueno, de este tipo de inyección se hacen mallas triangulares o cuadradas de 2,5 a 3 metros de diámetro. La malla primaria, secundaria y terciaria se puede hacer en función de los objetivos prefijados, es decir, de cuánto yo quiero mejorar mi terreno que tengo hoy actualmente, ¿no? Se pueden ver un poco los equipos y en qué sector, digamos, hace este tipo de intervención. Se ve que la tubería de perforación de la inyección y cómo es administrado el hormigón en la bomba, para poder hacer la construcción de este tratamiento del terreno mediante bulbos de mortero seco. Ok. Lo que sería la perforación, digamos, en este caso, bueno, el diámetro de la corona es mayor que el diámetro de la tubería que se instala ahí. Eso siempre es así. En este caso no hay mucho problema con la corona de excavación, porque es un terreno, por lo tanto no necesita tanto recambio ni tampoco ser diamantada. Eh, y bueno, las operaciones de perforación y la inyección posterior pueden ser juntas o separadas. Esa a decisión del consumidor, y
cuál de los dos, cuál tipo de maquinaria usar. Lo mejor siempre es hacer la misma intervención con el mismo equipamiento para evitar, sobre todo cuando uno está en espacios reducidos, por ejemplo en túnel, lo mejor es ir evitando este tipo de movimientos entre que una máquina que sale y entra, sino simplemente realizar el trabajo con la misma máquina para aumentar el rendimiento y la producción del mismo. Bueno, no tengo mucho para aclarar acá. La mejora del terreno suele ser suficiente cuando el volumen inyectado alcanza el 10 o el 15% del volumen del terreno tratado. Mayores volúmenes obviamente indican que ya hay una cavidad. Y la velocidad de inyección no tiene que superar los 50 o 60 litros por minuto. Quiere decir que si yo tengo un consumo de 10 a 15 metros cúbicos de hormigón, de mortero en realidad, por turno de trabajo, es decir que el bombeo es más lento, digamos. Después simplemente esto es constructivo para que no se atasque como es un mortero seco, digamos. El recorrido del mortero tiene que estar bien prolijo armado todo el sistema de varillaje de perforación con las curvas de gran diámetro para que no se produzcan obturaciones del sistema de varillaje. Bueno, los criterios de rechazo de este tipo de inyecciones es cuando se producen movimientos de la estructura mayores a 2 milímetros normalmente, se registran presiones mayores a los 40 bares de profundidad a menos de 15 metros, o presiones de mayores a 60 bares a profundidades mayores a 15 metros para inyectar el caudal mínimo. Y también cuando se alcanzan los volúmenes de inyección máximos prefijados. Acá se pueden ver las fotos del mortero seco y también de la medición del asentamiento, que siempre es menor a 10 centímetros y dependiendo si es menor de 5, ya va a ser un mortero seco o de compactación o de baja movilidad. Acá en la columna de la izquierda se puede ver cómo la misma intervención obtuvo distintos diámetros para distintos tipos de suelo, que es lo que había en cada uno de los estratos con diferentes números de golpes y por su contenido de finos. Acá se puede ver en lo que sería el gráfico de la izquierda, lo que sería en función de la profundidad y el perfil geológico que yo tendría, que sería este limo arenoso, arenas y arenas limosas medias a finas con lentejones de limos, arenas limosas y limos con capas de materia orgánica. Y se puede ver como el número de golpes antes del tratamiento, después del tratamiento aumentó y ya está todo mucho más cerca de los 30 o 40 golpes, logrando una mejora significativa del terreno luego de aplicar este tipo de intervención. Bueno, en lo que sería el jet grouting es la sustitución parcial y mezclado del terreno con cemento por medio de la inyección de lechada y agua. Eh, Lechada, agua y aire. A alta velocidad jet a través de pequeñas toberas laterales mientras se sube y rota con velocidad controlada el varillaje de perforación, que es el que se ve en ambas fotos, digamos. Este tipo de intervención es útil para cualquier tipo de suelo, o sea, no hay ningún problema en que lo utilicemos en un tipo de suelo granular o en un tipo de suelo cohesivo, digamos, porque la perforación se realiza en función de la presión de los jets. Bueno, entonces los tipos que tenemos es el simple, en el que la perforación se hace con la misma lechada, a medida que la misma se va inyectando en el terreno. El doble es con aire lechada,
Y el triple es con agua y aire, donde la perforación se hace con agua y aire y que la lechada se inyecta por debajo. Esa es una inyección en que la columna de jet grouting queda mucho más limpia, digamos, y también puede tener alguna utilización más estructural porque la calidad que se obtiene es mucho mejor. En lo que serían distintos tipos de aplicaciones, puede ser para el recalce o contención de alguna estructura ya existente, para pantallas de estanqueidad, puede utilizarse como si fuesen pilotes secantes para hacer pantallas impermeables, o también como paraguas en túneles para hacer el consolidamiento del contorno y el consolidamiento también al frente cuando no se puede avanzar en distintos tipos de secciones, ¿no? Bueno, también se puede hacer pantallas de protección para resguardar lo que serían edificios y también servicios de una excavación nueva, que en este caso sería el túnel. Después permite también hacer el jet grouting, a diferencia de los otros, digamos, permite hacer una rotación parcial, es decir, que me sirve para impermeabilizar juntas de pantallas. Y también, por ejemplo, me sirve para hacer la unión entre dos sistemas de fundación diferentes, por ejemplo, una tal estaca y un muro colado, en los que la unión entre uno y el otro no puede producirse de manera estanca, y por lo tanto puedo ejecutar un jet grouting, perderé un par de tal estacas, pero puedo ejecutar un jet grouting que lo que hace es cerrar la unión entre la tal estaca y el muro colado, a modo de tener una pantalla impermeable del lado interior donde yo tengo que realizar la excavación. Entonces, bueno, los equipos que se tienen que utilizar para hacer un jet grouting son la bomba de inyección, la perforadora, la planta de la fabricación de la lechada, que es básicamente como una planta de hormigón que hay que tener abasteciendo en ese lugar, el conjunto de barras, cabeza de inyector y el monitor. El monitor es el sistema de adquisición de datos y también el sistema de monitoreo que eh, el monitor de lectura, digamos, de las presiones caudales, volúmenes de inyección que tienen los operadores de las distintas, de estas máquinas, digamos. Además también se tiene que aplicar un sistema de ocultación que lo vamos a ver un poco más adelante. Ok. Bueno, este es en el caso de Riachuelo. Arriba a la izquierda se puede ver la perforadora que realizó los jet grouting de la empresa Trevi. Y abajo a la derecha también toda la implementación de hormigón para poder abastecer la lechada cementicia que era necesaria para poder hacer el jet grouting. Entonces los materiales pueden ser cemento, bentonita, agua, aditivos acelerantes y retardadores de fragua y lechadas. El tipo de lechada, una relación a cemento de 1,5, es decir, bastante fluida, con una cantidad de cemento de 570 kilos por metro cúbico y 800 litros por metro cúbico de lechada. El personal no es mucho, pero obviamente siempre se necesitan mecánicos, soldadores y perforistas e inyectistas especialistas en el tema. Los parámetros de inyección se definen durante el campo de prueba y a partir del resultado que se logra, se hace el diseño de tratamiento final que se va a aplicar todo el resto de las inyecciones previstas. Los controles que se deben realizar es la velocidad de ascenso del tren de barras, las vueltas por minuto de la herramienta, la presión de inyección de la lechada, el caudal de inyección de la lechada, el volumen total de la lechada inyectada en el tramo, el tiempo de inyección de la columna, la presión de aire de inyección, la profundidad y longitud del tramo tratado y la desviación en la perforación, que es muy importante. Nosotros en Riachuelo tuvimos un problema grande porque el tratamiento con jet grouting tuvo una desviación y no llegó en realidad a la profundidad que tenía que llegar, y también tuvo una desviación en vertical. Por lo tanto, no pudimos lograr un contacto impermeable, que era lo que queríamos lograr, entre el muro colado y el bloque de jet grouting que se hizo, lo cual, cuando se hicieron algunos piezómetros para controlar la presión de inyección, eh, seguía saliendo agua, digamos, obviamente a menor presión
de la que tenía que salir, pero igual continuaba, lo cual no permitía tener condiciones seguras para excavar y iniciar la excavación con la TBM que se utilizó, lo cual obligó a hacer inyecciones de consolidación en el frente también, para poder cerrar y ya tener una impermeabilización completa de ese bloque, digamos. Ahí se hicieron inyecciones de fracturación. Bueno, este es el bloque justamente que se utilizó para hacer el break-in de la máquina, digamos, en el terreno al inicio de la excavación. Son las distintas columnas que se diseñaron, y los que están en sombreado con el hatch son los dos campos de prueba que se realizaron inicialmente para definir los parámetros de diseño del tratamiento. El mismo tiene una longitud de 10 metros por 15 metros, el bloque que se hizo. Bueno, el otro tipo de tratamiento que se utilizó en una obra en Argentina para disminuir los asientos de una cañería, de una red de agua cloacal, de una red cloacal en zona norte. Lo que se hace con este tipo de inyección en realidad es con esta herramienta. Se agrega, se hace una estructuración del terreno, se incluye un ligante, es decir, haciendo una esterilización química, y se lo recompacta aplicando el empuje con la herramienta, produciendo un soil mixing. Y de esta manera poder lograr tener un terreno más resistente que después me permita no tener asentamientos sobre el tipo de terreno que yo voy a utilizar. ¿Alguien tiene una duda hasta ahora? No, no. No, no. No sé si preocuparme o... ok, bueno. Vamos adelante. Respondieron no, no. Si respondieran no ni no ni, bueno, ahí sí. Siempre me acuerdo de Bressan que una vez dijo, tipo, creo que Civirulo, si alguien te responde que entendió con 3 sí, es porque te está mintiendo. Así que bueno, fueron 2, así que va bien. Ejemplos de utilización de inyecciones. Vamos a ver 2 ejemplos rápidos. El primero es este, que, bueno, se los leo. Durante el comienzo de las obras se realizó un estudio de afección de edificaciones próximas y se obtuvo un punto de alta sensibilidad y con riesgo alto de afección, que es ahí donde está marcado con el simbolito de Google Maps. Por ello se debe realizar alguna acción o medida preventiva para reducir la afección, digamos. En las características principales son un túnel construido con una tuneladora EPB de diámetro 940, la distancia máxima desde el túnel a construir, el edificio es menor a un diámetro del túnel, aunque dicha distancia es variable en función de la sección analizada. El edificio tiene 8 plantas de superficie y 2 sótanos. Entonces, bueno, hay que proponer el riesgo es alto, hay que proponer cualquier sistema de intervención. La verdad es que como no tenemos estudio de suelo, digamos, y ahí es un poco la trampa que lo dije mientras estaba explicando, como uno no tiene un estudio de suelo, pues no sabes qué tipo de inyección utilizar, digamos. No puedes usar una inyección de impregnación porque si no sabes si es un suelo cohesivo, no la puedes usar. Y si son las otras dos, tampoco. Entonces, bueno, como no hay estudio de suelo, la única inyección de todas las que vimos que más se adapta a cualquier tipo de suelo, sin importar la geología que yo tengo, es un jet grouting. Entonces, bueno, es el tipo de tratamiento que uno debería plantear en este caso para no decir una solución que no sea la correcta. Lo correcto también sería darme más tiempo que el estudio mientras mando a hacer más sondeos. Eso es muy común que suceda, e incluso cuando uno hace sondeos de verificación y se obtienen materiales diferentes, uno pide más tiempo porque uno hace una pequeña campaña para verificar lo que ya cree que tiene, pero después cuando se da cuenta que empiezan a aparecer cosas diferentes, se pide realizar una campaña puntual sobre esa zona para definir ciertamente cómo ejecutar eso.
Y bueno, este es un segundo caso en el que sí ya hay que pensarlo un poco más, así que lo leemos también juntos, digamos. Básicamente, la imagen a la izquierda se ve lo que sería el trazado y una estación de un túnel en Madrid. Y lo que hay que decir es qué actuación se tiene que utilizar y justificar la respuesta, y en caso de ser necesaria una actuación, definir con un esquema qué actuación utilizar y sus características principales y efectos a tener en cuenta. En lo que es el gráfico a la derecha se ve el trazado del túnel que bueno, va que va hacia abajo y luego hacia arriba, en descenso, perdón. Y después, bueno, lo que sería el material gris es un material de relleno de relleno aluvial, y después lo que es amarillo y ahí naranja son arenas, tipos de arena que hay en los suelos de Madrid. Entonces, como consideraciones previas, bueno, como se ve, digamos, el trazado del túnel en la parte en la que está en análisis, pasa por el medio de un parque, digamos. Entonces, no hay casas próximas que puedan ser afectadas, y también se puede hacer al parque en el tiempo que se está pasando con la excavación durante esa zona, que sería como la más crítica. Es un caso de pocos recubrimientos, que es lo que se ve acá, donde el recubrimiento llega a ser en algunos tramos de menos de un diámetro. Como la profundidad no es muy alta, se puede hacer una sustitución de suelo, pero no es lo más recomendable. Y según el tipo de inyecciones que vimos hoy, bueno, el contenido de suelos, como es un relleno, es un contenido de suelos muy fino, digamos. Entonces se descarta su utilización en lo que sería lo que es la compactación. Inyección de compactación no es un terreno kárstico, o al menos no lo dice. Y el contenido fino también limita la utilización de la inyección. Y bueno, lo mejor es utilizar una inyección de fracturación, que produce una mejora en la compactación de este tipo de terreno. Perdón, Matías, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Me perdí, bueno, perdón si ya lo explicaste, pero un suelo antrópico, ¿qué sería? Lo tengo en los apuntes en sustitución o reemplazo de suelos, pero no me quedó claro que como lo No, mencionamos ahí. un relleno antrópico en realidad, es que no es un relleno que todo lo que es antrópico es eso que fue realizado por la acción humana, digamos. Entonces debe ser un tipo de relleno que se realizó en algún momento, quizás para sacar suelo de otro lado, y como en esa zona no era necesario hacer nada, quizás no hubo un tratamiento para dejar la zona compactada y apta para hacer la implantación de una nueva obra, digamos. Ah, Eh, perfecto. Gracias. Básicamente eso. Estoy viendo a ver si dice algo más el perfil. No, bueno, dice rellenos antrópicos, digamos. No, para darte un ejemplo, en Buenos Aires hay el Matanza Riachuelo, una parte en la que se lo rectificó, digamos, y obviamente donde estaba el río, que ahora no está más, eso se rellenó sin ningún tipo de tratamiento ni nada por el estilo, y con un relleno antrópico sobre un ex curso de río, lo cual es muy difícil hacer una fundación ahí, digamos. Sería un ejemplo de cuando sucede este tipo de cosas. Buenísimo. Y eso que vemos ahí, como que ese suelo está debajo del parque, no de la zona donde hay casas y edificios. Sí, pero bueno, el problema es que cuando uno, digamos, vos tenés no sé si es el hatch azul, Sí. bueno, sería el trazado del túnel en un perfil transversal, digamos, uno tiene que excavar por eso, y generalmente cuando uno hace una perforación dentro del terreno, digamos, una perforación de gran diámetro, se producen asentamientos en superficie que, dependiendo del suelo que yo tengo encima,
será mayor o menor el asentamiento, digamos. No, es mucho mayor el asentamiento que yo voy a tener en el punto donde ahora tengo el cursor, porque encima tengo poca cobertura, poca distancia desde el terreno hasta el extrado del túnel, que, por ejemplo, en la zona izquierda, en la que tengo una cobertura mucho más alta, y en el medio tengo suelos mucho más resistentes geotécnicamente hablando, digamos. Entonces, a esto es a lo que me refiero, digamos, cuando yo arriba tengo, tengo un terreno que no es muy apto y que me va a producir grandes asentamientos, tengo que hacer algún tipo de intervención para controlar estos asentamientos, porque si no puede tener una afectación grande que puede ser, no sé, el descenso de una vía ciclable que esté ahí en el parque, digamos. Por darte un ejemplo. Pero si hubiese casas, el control de estos asentamientos y también los tratamientos que uno tiene que aplicar para contrarrestar estos efectos, tiene que ser mucho más grande, porque obviamente hay gente viviendo y no pueden tener esas afectaciones y tampoco se los puede sacar y mandarlos a otra casa. Es mucho más económico, digamos, y humano, hacer las cosas como se tienen que hacer y hacer todas las intervenciones para que no haya efectos sobre esas construcciones, digamos. Muchas gracias. Bueno, básicamente eso lo que sería por inyecciones. No sé si, bueno, acá se ve un ejemplo del intervento, digamos, de la intervención, sobre la parte del relleno que está sobre el techo de estas arenas mezcladas con arcillas, y un tipo de tratamiento que se propone utilizar, digamos. ¿Alguien tiene una duda sobre esta parte? Y si no, seguimos por ocultación. Continúo con ocultación. Ok. Lo que sería ocultación, creo que un poco se ve en presas, digamos, porque las presas con el tiempo, digamos, tienen que tener un sistema de ocultación para el control del funcionamiento de las mismas en etapa de operación. Pero bueno, a mí la parte de excavación es algo que me gusta mucho, que es que uno tiene que tener todo el tiempo controlado que lo que uno hipotizó o hizo sobre el escritorio, digamos, luego se empiece a cumplir en la obra. Es decir, todos los asentamientos que uno predijo que iban a suceder, básicamente para reducirlo, eh, sean como uno estudió que es dentro de la orden de magnitud que uno piensa que va a ser, digamos. Y eso controlarlo en realidad que se comporte de esa manera. Entonces, para hacer la ocultación, digamos, para cualquier tipo de obra en la que haya alguna excavación, se tiene que hacer un control de la ocultación mediante un plan de ocultación, que incluye una identificación primero de las zonas de mayor riesgo, y después decir con qué instrumentos los voy a medir, con qué frecuencias de lectura, cantidad de instrumentos, identificar las zonas de riesgo y los anteriores, decir cuántas veces según voy a hacer esas mediciones según en qué zona me encuentro. Todo eso para tener monitoreado totalmente la obra. Por un lado está la ocultación desde el lado de la seguridad, y por el otro lado está también la ocultación desde el lado de comprobar que las hipótesis, no sé, por ejemplo, de un túnel de convergencia, sean las que yo predije, digamos. Que el diámetro de excavación se cierre según lo que yo predije que iba a suceder,
y esté de manera controlada para no tener ningún riesgo a medida que uno va trabajando, e incluso también, obviamente depende de la metodología que se utilice, ¿no? Pero obras que son realizadas en excavación tradicional permiten tener mayor flexibilidad, y cuando uno va haciendo mediciones, pues permite hacer back analysis, o es decir, volver a analizar con datos reales eso que uno estudió previamente, volver a realizar el modelo geotécnico y la verificación de la excavación, y mejorar eso que uno está realizando, digamos. Por eso siempre, bueno, a mí me gusta tener datos, siempre lo que abunda no daña. Es mejor tener más datos que no tenerlos, digamos. Bueno, la primera parte la voy a pasar, que es una evaluación de daños, de riesgo de daño en edificios. Es más teórico, es bastante nuevo, digamos, pero es una metodología de Burland y Roth del 74. Acá se ve el ejemplo de creo que esto es en México, donde se ve el asentamiento que tuvo esta iglesia respecto al nivel de la calle, que es la parte superior de la rosa, digamos. Perdón, Matías, ¿podés volver a la imagen de México? Yes. ¿Esta Porque o esta? no sé, más, donde se nota, donde quedó el cantero, ahí. Esa pared rosa, creo que vos la mencionaste, pero no No, sé está si lo más adelante, alcanzamos pero a se bajó el nivel apreciar. de... Es esta, acá. Pero acá lo que se ve es la calle de acceso, en realidad, que se bajó para poder acceder a la iglesia que está acá atrás, digamos. Pero el nivel original de la calle es este que está, donde está la persona sentada, o esta persona con mochila parada. Esa es una calle de acceso que se hizo para poder acceder a la iglesia que está acá. Y bajó aproximadamente Y un poco más de un metro. Creo que ¿es lo tengo. ese muro rosa que está ahí lo que bajó o menos? Casi 2 metros, o más de 2 metros. O sea que ese muro rosa queda ahí de testigo, digamos, de cuál era el nivel original. Sí, se podría decir que sí. Mostralo con el cursor, porque yo no vi que o sea, yo lo veo porque ya sé cuál es. Pero me parece, no sé si los alumnos lo apreciaron, discúlpame que te... No, 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 perfecto. Si no me supo explicar, mejor. Fíjate con el Eh, cursor si les puedes indicar el nivel original, es el vértice del muro rosa, ¿no? sí, no tengo mouse, pero estoy en eso. Ven el PowerPoint, ¿no? Sí. Sí, Digamos, este era el nivel original. Y hago el nuevo. cuando decís ah, a ver. Es este. Y la variación es este. Nunca fui, pero me lo había mostrado así. Ese sería, digamos. ¿Los alumnos lo ven? Ah, ahí está, ahora sí. Perfecto. Impresionante. No veía cuando estabas interviniendo la foto. Ahora que lo mostraste hecho, se nota. No puedo verificar, pero
Perfecto, buenísimo, gracias, Matías. Ok. Y acá se ve la iglesia por atrás, digamos, y esta sería la calle de acceso que bajaron justamente para poder acceder a la iglesia, porque no es que levantaron la iglesia con compensación de asientos, pues ya tiene como 2 metros de asiento, sino que directamente adecuaron la viabilidad para poder acceder a la iglesia. La realidad es que eh, lo que le hace mal a nuestro, que es un poco lo que descubre acá Burlany Road, durante una excavación acá del aparcamiento subterráneo de New Palace Yard en Westminster, que sería, en realidad el asiento no es lo que le hace mal a un edificio, digamos, sino es el diferencial de asientos entre distintos puntos rígidos de la estructura, produciendo una deformación o tracción, y eso es lo que produce el daño en las estructuras. Supongo que esta iglesia habrá bajado casi toda igual, entonces no se produjo ningún problema, y tampoco tendría mucho sentido levantarla, digamos. Ok. Eh, bueno, estos dos muchachos entonces hacen una calificación del daño sobre los edificios de 0 a 5, cuando el daño basado en la facilidad de reparación y no en el ancho de las fisuras. De 0, 1 y 2 son daños estéticos, 3 y 4 de servicio y 5 de estabilidad. Obviamente el 5 es rojo, 3 y 4 es amarillo, y el daño estético es solucionable, digamos. Donde es mucho más económico ir y reparar el daño estético ejecutado respecto a realizar una intervención geotécnica con algún tipo de tratamiento para evitar ese daño estético, digamos. Uno tiene que poner, digamos, un límite, porque si no, tiene que hacer inyecciones por todos lados cuando hace un tipo de excavación de un túnel en una ciudad, por ejemplo. Bueno, se lo salto. Eh, a grandes rasgos, para hacerlo más sencillo, digamos, el procedimiento para saber el área de influencia de una excavación es, si yo hago una pantalla como la que se vio en algunas unidades anteriores, que explicó Sebastián el diseño y el diseño de la misma. Si yo proyecto en horizontal, digamos, 1,5 veces la profundidad de esa pantalla, esa es el área de influencia de esa pantalla cuando yo estoy excavando dentro de la misma. Lo mismo un túnel, 45 grados del mismo hacia la superficie. Bueno, acá hay una nota agregada que también se tiene que hacer un inventario y una inspección de los edificios dentro del área con un escribano, digamos, un registro notarial. Más que nada para evitar reclamos posteriores de cosas que ya existían, digamos. Voy a ir hacia el punto 3 y vuelvo para atrás. Entonces, como decía, para tener un plan de ocultación general para todo un proyecto, digamos, más que nada para la etapa constructiva, después la etapa de operación puede tener su metodología de instrumentación, pero ya va a ser específica para la parte operativa. Nosotros tenemos que tener una zonificación de control, que se hace en función del daño que veíamos anteriormente. En función de esta zonificación, se seleccionan instrumentos con su número, ubicación, la cantidad de la ubicación de los mismos, y umbrales de control de las lecturas de cada uno de estos instrumentos, y también una frecuencia de lecturas de esos instrumentos, porque no es que todo el tiempo tenemos que tener la información de los mismos, sino que hay personas encargadas que hacen esto, que recogen la información de estas lecturas 3 veces por día, una vez por día, una vez a la semana, en función de
en qué momento del proyecto estamos, digamos. Entonces, a grandes rasgos, según el daño que yo puedo producir durante las distintas estructuras, no lo vimos, pero por ejemplo, si es un monumento histórico, sí o sí ya se cataloga como que tengo que tener un control alto sobre el mismo, porque cualquier problema que pueda tener, lo tengo que tener controlado, digamos, pero si el resto lo clasifique, son edificios convencionales, digamos, y tienen una clasificación verde o amarilla, puede tener un control medio o moderado sobre los mismos, digamos. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, en lo que serían las tramas en verde, tendría un control moderado, y en lo que es el sector en amarillo, un control medio sobre los edificios aledaños. ¿Qué quiere decir esto? Que es más riesgoso, digamos, la excavación que yo voy a hacer en esta zona que en la verde, digamos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para mitigar ese riesgo, digamos? Obviamente, uno siempre, como constructor, digamos, tiene que mitigar los riesgos que uno tiene como proyectista, como constructor, como dentro de nuestra función. El riesgo existe y no va a dejar de existir, pero hay herramientas para poder mitigarlos. Y una de esas mitigaciones es, por ejemplo, aumentar la cantidad de instrumentos y la forma de medición, digamos. Por ejemplo, no sé, en una clasificación verde con riesgo bajo, se pone un hito de nivelación cada 50 metros, cuando en lo que sería un hito de nivelación cada 50 metros, la sección transversal 5 o 7 hitos cada 250, y un hito profundo cada 250 metros. Pero cuando el riesgo es medio, digamos, además de todo lo que tengo en la zona verde, se agregan más instrumentos de medición, como pueden ser extensómetros, reglas de nivelación, que son cercas hidráulicas horizontales de medición, inclinómetros, y cuando es en rojo, a lo anterior se le suma más: piezómetros, células de carga, células hidráulicas, control de fisuras, etc. Bueno, este, por ejemplo, es una planimetría de las secciones de monitoreo, digamos, de instrumentación, donde se ven, obviamente, las secciones transversales con los distintos hitos de nivelación, y también estos 3 puntos naranja, los puntos en los que mido sobre la excavación, digamos. Y estos puntos en verde son los puntos de referencia que yo ya tengo medidos sobre los distintos edificios, en los que, a medida que yo voy haciendo mi excavación, tengo que ir controlando que no vaya variando su nivelación, más que nada para estar seguros de que no se produjo ningún asentamiento que no está dentro de lo previsto, digamos. ¿Por qué? Porque yo voy a determinar mis umbrales de control. Voy a decir, si agarro, mido, ok, tuvo una variación, pero está dentro por debajo del 75% de lo que yo ya tenía previsto, ok, estamos bien. Si está entre un 75 y un 125, en amarillo, voy a tener que tener atención en esto, y si ya es superior al 125%, quiere decir que hay algo que estaba equivocado, que puede ser desde el sondeo o hasta la excavación que se fue producida de forma errónea, la hipótesis de cómo estaba fundado ese edificio. Puede haber un montón de situaciones, pero uno tiene que tener controles, y generalmente en estos casos hay flujogramas de emergencia, digamos, en los que obviamente generalmente se encargan los topógrafos, pero si un topógrafo agarra y advierte que una situación está fuera de control, tiene todo un flujograma de autorizaciones en las que hay maneras de actuar ante estos escenarios, digamos. Bueno, las frecuencias de lectura para distintos tipos de obra, por ejemplo, ejecución de pantallas. No, esto es para el caso de pantallas. Cuando se hace un túnel cut and cover, por ejemplo, se hace la pantalla, se hace la excavación dentro de las pantallas y se hace la losa de fondo. Entonces, bueno, en función de la zona en la que estamos, se hace mayores mediciones o menores mediciones dentro de cada una de las fases de obra. En lo que es en un túnel con tuneladora, lo mismo.
tenemos distintas fases, que es la zona donde está excavando la máquina, un poco alejado del escudo y un poco más lejos todavía. Y en lo que es en túneles excavados con sistema tradicional, donde el avance es mucho más lento, también las lecturas, según si es la lectura en la zona en la que estoy excavando y abriendo el hueco dentro del terreno, si estoy a una distancia X más 25, si estoy a una distancia de X más 50 metros, digamos. Por último, para mencionar los instrumentos de medición, ¿cuáles pueden ser? Okay. Bueno, hitos de nivelación fijos, en Marqueta le dicen ellos, pero es con una tapa para que obviamente no tenga alteración desde que yo lo instalé y tengo una lectura iniciante mismo antes de realizar la intervención. Nada, niveles topográficos, lo que sería la mira, teodolitos, esto es para fachadas de edificios, donde son controles hidráulicos de células hidráulicas de asiento, donde obviamente cuando tengo mayor variación de un sector que del otro, produce un aviso, y este sistema está bueno más que nada para medir las distorsiones angulares, que es, como habíamos visto, es la que un efecto más negativo más grande produce sobre los edificios, digamos. Ahí se ve un ejemplo de aplicación en toda la fachada de un edificio. Electroniveles, clinómetros, en el mismo edificio anterior, fisurómetros y medidores de convergencia, fisurómetros de hilo, deformómetro, y piezómetros para hacer la medición para tener controlado dónde está la altura del nivel freático en cada momento, digamos, durante la excavación. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esto? Respecto a las tablitas que mostraste con los porcentajes del umbral de control, no me quedó claro si el menor al 75% se refiere al límite, porque después dice mayor al 125, entonces eso me confundió. ¿A qué límite decís? No se había entendido como que nosotros íbamos a controlar el asentamiento respecto al que habíamos previsto y que esto era, no sé, pensé que tal vez era un límite como en la comparación del asentamiento real al proyectado. Sí, es correcto, digamos, o sea, por darte un ejemplo, nosotros decimos que un edificio, hipotizamos que va a tener un asentamiento de 20 milímetros, digamos, y el 75% de 20 milímetros es 15 milímetros. Entonces, si vos vas y medís en ese edificio y el asentamiento cuando se tenía que producir los 20 milímetros es de 10, estás debajo del 75, perfecto, no pasa nada. Ahora, cuando estás entre 15 y 25 milímetros, bueno, atención, digamos, que sería esta zona amarilla. Ahora, cuando el asentamiento ya empieza a ser mayor que los 25 milímetros, esto ya es una situación en rojo, que quiere decir que hubo algún error en el cálculo, digamos. Esto es, bueno, eso, hubo un error en el cálculo y hay que frenar y revisar, digamos, qué es lo que Perfecto, está no pasando. tiene la zonificación que explicaste al principio, que habías dicho lo del monumento histórico, creo. No, esto es simplemente Otro. sobre... Lo otro es para Buenísimo. definir
las distintas zonas, y una vez que ya defino cada zona, digo, bueno, este tiene que tener tantos milímetros, son planillas inmensas, infinitas, donde cada punto tiene especificados sus límites, y luego la persona que va en campo, digamos, los controla para ver si están dentro de eso, digamos. Pero sí, tendría que llamarle A, B, C o de otra manera, pero es buena pregunta. Buenísimo, gracias. Matías, te hago una consulta. ¿Estos controles los hace la dirección de obra? Porque, no sé, ¿me puedes certificar? Digo, ¿cómo se cobran? No, a cobrarse no se cobran, digamos. O sea, si se cobran, están metidos dentro del precio de la obra, digamos, pero digamos como un costo general. Después lo cobras en cada metro de excavación, digamos. Nadie te va a pagar porque hagas el monitoreo o porque vayas a controlar un punto. Y siempre hay una discusión que es infinita de quién es el responsable cuando las cosas andan bien, no pasa nada, digamos, pero cuando las cosas andan mal, siempre hay una discusión infinita de quién es el responsable de eso. La dirección de obra puede tener su personal en obra también, que así como va y inspecciona los trabajos que se hacen, además de que la empresa misma generalmente tiene alguien de calidad que va y controla. La dirección de obra también lo puede tener, digamos, que falla y controle estas cosas para también controlar a la empresa, digamos. Yo en este caso no lo he visto, es más para una gestión, la dirección de obra, gestión del contrato, y también depende de cada caso particular, digamos. Pero sí, yo nunca vi que hagan esto, lo hace más la constructora, porque finalmente la responsabilidad recae en ellos, porque un pequeño párrafo dice que son responsables las constructoras y chau. Y me permitís, Mati, hay una cuestión también con que estos asentamientos son previstos que ocurran en el tiempo, con lo cual difícilmente ocurran dentro del periodo de la obra o hasta un tiempo muy posterior a la recepción de la obra. Entonces, si ese asentamiento previsto se produjo al finalizar inmediatamente la obra, cuando la obra todavía está en manos del contratista, quiere decir que estamos en problemas, porque no era el asentamiento diferido en el tiempo que tenía que ocurrir, sino que se adelantó, algo pasó. Entonces, el contratista tiene una responsabilidad allí. Así que seguramente estos asentamientos los controla en el tiempo, suponete 10, 20, 30 años después de haber terminado la obra, seguramente los hace algún organismo de control interesado, directo, asociado al comitente, ¿no? Al cliente que encargó la obra. Puede ser el Estado, puede ser una empresa, alguien asociado al dueño que le interesa preservar la calidad de la obra. Sí, correcto. Pero no sería la dirección de obra, sino que sería ya el propietario de la obra en la etapa de operación de la misma. Por eso decía al principio, esto se hace sí o sí sobre presas, digamos. Y sobre túneles, quedan sistemas de ocultación, digamos, depende de las condiciones de ese túnel en particular, digamos. Ya cuando hay mucha experiencia, digamos, y saben que no es necesario sistema de instrumentación, bueno, se empieza a economizar, digamos, en esas cosas. Yo participé del túnel de Riachuelo y, por ejemplo, hubo un momento que nos solicitaron hacer la dirección de obra necesitó dejar un sistema de ocultación dentro del túnel, que no estaba previsto de contrato, digamos. Bueno, nada, si me lo pediste, lo hago. Tampoco es un trabajo que hacen las constructoras porque construyen, pero ese tipo de tecnología se puede importar y se pone. Y la dirección de obra no lo quiso, digamos. ¿Por qué tienen experiencias y dicen, no, esto no pasa nunca nada, ya me diste, hiciste los controles en distintas secciones y me presentaste cómo en el tiempo fue variando? Nosotros presentamos informes, por ejemplo, teníamos secciones de control, que eso era un túnel excavado con TBM, donde había secciones de control y las dovelas estaban diseñadas específicamente para poder controlar ahí las presiones,
y obviamente saber si el diseño de las dovelas estaba bien hecho, y se veía como en el tiempo. Si después lo tengo, te lo mando a Nadir, tengo el documento, hicimos un documento con eso, y teníamos un registro de cómo fue estabilizándose en el tiempo, digamos, las presiones sobre el túnel, que al principio eran muchas, después fueron normales, y también la deformación, pues llega un punto de equilibrio, digamos, en el que ya no se deforma tanto, digamos, el túnel. La dirección de obra lo pidió, nosotros lo propusimos, y se ve que por experiencia dijeron no lo pongo, y nunca más nos lo pidieron, digamos. Pero sí sé que empresas es como ley que sí o sí se haga, y se harán lecturas, como dicen ahí, cada tanto tiempo para controlar que todo vaya bien, digamos, porque también es algo de seguridad civil, digamos, que haya una tragedia de ese estilo, digamos. Bueno, si quieren poner sus cámaras para... Bueno, nuevamente le agradecemos, Matías, tanto la presentación de hoy, la presentación de la clase pasada y el tiempo que le dedicaste, y sabemos en el horario que se lo estás dedicando. Gracias. Gracias. Bueno, más allá de las consultas que puedan surgir, les recordamos que después de consultar el material o posteriormente visualizar la clase que vamos a linkear en el aula virtual, pueden hacer las consultas respectivas, y bueno, o se las trataremos de salvar nosotros, o en todo caso con Matías. Les recuerdo